Buenas noches. Helada sí, por cierto, pero esperamos que esta clase nos distraiga del frío y podamos enfocarnos en el tema. Bien, continuamos en esta oportunidad con el tema que nos ha juntado a través de este medio a tratar la armonía matrimonial. El secreto para un buen matrimonio, el secreto para llevarse bien en la vida matrimonial está en alcanzar una armonía matrimonial, ¿ah? Que haya una disposición entre ambos. La cosa es llevar bien, ¿ah? Llevar bien la fiesta en paz, como se suele decir a veces. Y hemos estado viendo que para que haya armonía en la relación matrimonial, se hace necesario tener presente algunos factores. Ya hemos visto algunos, dentro de los cuales consideraremos los más comunes. Estuvimos viendo el respeto mutuo. Después, el segundo factor que estuvimos viendo es la madurez emocional. Y el tercer factor que comenzamos a mirar fue la comunicación. Y sobre ella dijimos que es de suma importancia la manera de cómo, de la forma, nos comunicamos las diferencias, los desacuerdos y también las quejas o reclamos, si es que así le queremos llamar. Estuvimos viendo en la clase pasada que hay algunas maneras típicas de responder que no son las mejores, no son las más óptimas, no son las que favorecen que exista una armonía. Una de ellas es enojarse y defenderse. Es decir, se enoja porque a lo mejor le están diciendo la verdad. O tal vez no es tan así, pero el enojo es lo que aparece como defensa y ahí se empieza a defenderse y se produce ahí una discusión que termina lamentablemente a veces en enojo. Otra manera no buena, no aceptable, es desoír la queja y seguir como de costumbre. Es decir, no agarrar al cónyuge ahí, ya, chao nomás, chao, chao, y se sigue haciendo lo que a la otra parte le molesta, le desagrada. Eso tampoco ayuda a que exista una buena armonía. Otra forma equivocada es sentirse ofendido, y taimarse, permanecer callado, ¿no? No hable, pum, y le habla, oye, ¿qué hora es? Y mira para el rincón o mira para la orilla o para arriba, pero se taima. Y bueno, eso muchas veces es una señal de falta de madurez emocional. También otra forma muy negativa es guardar resentimientos para evitar una confrontación. Es decir, quiere evitar que no haya ningún problema, pero por dentro está guardando resentimiento. La está notando, una más, ahora la nota la otra y la otra, y al final, generalmente eso, ¡pum!, explota y ay, 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 ahí sí que se produce una terrible situación. Eso no es bueno. Pero el mejor consejo, la parte o la forma más apropiada es escuchar y dialogar objetivamente, es decir, poner atención a la persona y luego dialogar, buscarle solución a la situación que se está viviendo. Ahora, lo importante también tiene que ver con las formas de cómo comunicar las quejas. Esto es importante porque de la forma, de la manera, de cómo actuamos, de cómo transmitimos nuestras diferencias, nuestros reclamos, entre comillas, nuestras quejas, depende mucho de cómo lo hagamos, de la forma. Y muchas veces aquí es donde se producen conflictos porque no sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver algunas. Lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios sabiduría y gracia. Sí. Eh, Porque Dios que es omnisciente, Dios que conoce nuestro temperamento, Dios que conoce nuestro carácter,
Dios que conoce la intimidad nuestra, nuestro corazón, esto que está aquí adentro, de donde no hay nada bueno. Él sabe perfectamente cómo debiéramos de hacerlo. Y para ello necesitamos su gracia y necesitamos sabiduría. Ahora, el libro de Santiago, que ustedes seguramente ya lo conocen de memoria, el verso 5 del capítulo 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mira qué interesante. Es decir, no tenemos excusa para decir es que yo no sé hacer las cosas, no soy sabio, no soy inteligente. Tal vez es cierto, pero sin embargo, la gracia de Dios sobreabunda y Él es muy bueno para ayudarnos en esto y nos puede aportar la sabiduría, la forma, la manera más precisa cómo hacerlo, cómo provocar un ambiente grato en la discusión del tema que eventualmente tendríamos dentro del matrimonio. Otra forma es que debe existir un motivo correcto. Es decir, que el reclamo es algo justo, que tiene legitimidad, que es valedero. No reclamar por reclamar, a veces por tontera, por lesera, por estupideces. Eso no tiene valor. Y en vez de contribuir en alcanzar una buena comunicación, en solucionar las diferencias, echa a perder el ambiente. Porque lo que se está reclamando es injusto y la otra parte va a mover la cabeza, no hay caso, no hay caso, eso no nada que ver, nada que ver, el típico nada que ver, pero a veces se da, ¿no? Así que debe existir una razón valedera que merece la atención y merece dedicarle tiempo para solucionar, para enmendar lo que eventualmente no está bien y que está afectando a uno de los cónyuges o la relación de ambos, por supuesto. Otra cosa que es clave, hay que elegir el momento propicio. Ahora, si no tenemos control de nosotros mismos, dominio propio, lo más probable es que aquí vamos a cometer un tremendo error porque vamos a elegir el momento menos propicio, el menos adecuado. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para callarse, pero no permanecer callado toda la vida o para siempre o hasta que la muerte nos separe, no, sino que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Sí, en eso hay que ser sabio, elegir el momento apropiado. Lo peor es tratar un tema conflictivo cuando estamos almorzando en la mesa o en el desayuno. Es lo peor. O es lo peor en el caso del matrimonio, cuando ya llega la hora en que apagan la luz y se dan vueltas para el mismo lado, empiecen a tratar un tema que es conflictivo. No, ese no es el mejor momento, ¿no? Eh, el matrimonio con la familia están listos para ir al culto y, oye, pero mira, quiero decirte esto, antes que íbamos a reunión, resulta que anoche o que ayer, que bla, 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 ese es el peor momento, el peor momento. No, porque uno de los dos o ambos van a llegar chuecos a reunión, ¿sí? Y lo más probable es que no se van a sentar juntos, uno atrás, el otro adelante, o uno en esa ala y el otro en la otra ala, o tal vez el otro elige al medio. Pero, ¿por qué? Porque hay una cuestión ahí mala que hace cortocircuito. ¿Y qué pasó? Tal vez el motivo era correcto, tal vez era muy legítimo, pero no supo elegir el momento, el cónyuge que tenía que tratar el tema. O ambos, sí, también. Eh, Otra cosa importante para poder comunicar bien nuestras desavenencias, debe emplearse con un lenguaje apropiado. Sí, debe emplearse con un lenguaje apropiado. Eh, el libro de Proverbios dice algo muy interesante. Proverbios 7:9.
lo tenía aquí, capítulo 7, verso 9. Perdón, es 10, 19. Es 10, 19. Ya no me cuadra ya el proverbista. 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¡Qué sabio! ¡Qué sabia es la palabra de Dios! Esto no es doctrina, es un proverbio, es un consejo y que tiene mucha validez, que tiene mucho sentido. El que más habla a veces es el que comete más errores, el que echa a perder más el ambiente. Por eso, que dice que en las muchas palabras, no falta el pecado. Y mire, cuando refrenamos la boca, cuando refrenamos nuestro bla, llegamos a alcanzar la prudencia. El 12:18 nos da otro consejo. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Sí, por muy apropiado, por muy legítimo que sea el tema que vamos a tratar, a reclamar o conversar, si usamos un lenguaje inapropiado, podemos caer en este error. Sí, el error en que nuestras palabras se transformen en golpes de espada. Y eso no produce agrado. Eso daña, eso hiere. Y es tan fácil herir con nuestra lengua a nuestro cónyuge. La ironía muchas veces. A veces eh, la descalificación verbal, el tratar mal al cónyuge, el hacerle entender que está equivocado, pero con un lenguaje brusco, un lenguaje que más huele a mundano que a cristiano, eso a la final va a afectar la persona ofendida, va a afectar al cónyuge. Y en vez de alcanzar un acuerdo, en vez que se produzca una armonía, se va a agrandar más el conflicto matrimonial. Así que es importante no solo el momento, sino también el cómo lo vamos a hacer. El cuándo y el cómo son claves. A veces podemos ser sabios en el cuándo, pero echamos a perder la oportunidad en el cómo. No lo hacemos sabiamente. Y quizá podemos saber hacerlo. El, el cómo lo tenemos lo dominamos bien, pero el cuándo no la chuntamos. Y lo bueno que podamos decir, obviamente no va a ser provechoso porque no fue el tiempo más propicio. Así que estas, estas dos sugerencias aquí van muy entrelazadas. Y otra, se debe tener paciencia y seguir orando cuando la queja es rechazada. Sí, se debe ser paciente. Algo que muchas veces carecen algunos matrimonios, algo que muchas veces eh, los cónyuges no alcanzan este estado y, por supuesto, esto no ayuda. Allí en Efesios 4:2, vamos a Efesios 4:2, dice algo interesante. Leo mejor el contexto desde el verso 1. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Subraye eso, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor, soportándose los unos a los otros. Si bien es cierto, aquí Pablo se está refiriendo a la congregación que estaba en Éfeso, pero ahí había matrimonio y por algo Pablo trata también el tema del matrimonio ahí. Entonces, esto también alcanza la vida matrimonial. Y si eventualmente todos los que estamos conectados pertenecemos a una iglesia, somos miembros de ella y tenemos la misma Biblia, tenemos la misma doctrina, a todos se nos exige ser paciente el uno con el otro. Ahora, si se trata de un matrimonio cristiano, con mayor razón, hay una doble exigencia. Sí, para mantener esta armonía hay que luchar. Y si no se dan, ¿qué hacer? Ya, ¿saben? Chao, nos separamos, nos divorciamos. No, no, no. Tener paciencia y seguir orando cuando la queja es rechazada. Por supuesto que si los reclamos son por asuntos graves, obviamente es otro el camino. Pero en esta oportunidad, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con el trato personal o con cosas muy cotidianas dentro del matrimonio y que producen desacuerdo y no hay solución, bueno, paciencia, paciencia, paciencia. En algún momento, si usted sigue siendo paciente, Dios le va a recompensar y va a hacer algo dentro de su matrimonio. Y finalmente, hay que mostrar gratitud cuando la persona remedia la falta. Primera a los Tesalonicenses 5:18 también nos habla bastante de esto, que debemos ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que si el cónyuge entendió, chuta, perdona, perdona, no lo había visto así, ya, sí, ya, te prometo que nunca más esto, nunca más hago esto, o nunca más digo esto, o nunca más te trato así, ya, gracias. Y cumple con sus palabras, ¿ah? Porque a veces se da, no te preocupes, ya voy a cambiar y no cambian nunca. Es como aquellos predicadores que cuando en su homilética llegan al punto final y dicen, y para terminar, y no terminan nunca, po, y rebobinan y predican de nuevo. No, si uno dice voy a terminar, tiene que terminar. Bueno, en este caso, si alguien se compromete a cambiar de actitud, de carácter, etcétera, etcétera, bueno, hágalo. Y usted, el que recibe como respuesta de Dios el cambio de su cónyuge, dé gracias a Dios. Y por supuesto también agradézcale a la persona. Sí, muéstrale su gratitud porque está cooperando, colaborando con la armonía matrimonial. Vamos a pasar a otro factor que influye mucho en que exista la armonía matrimonial entre los matrimonios. Al principio, cuando uno llega al matrimonio, a veces llega desinformado porque como no todos han tenido el privilegio de ir a un congreso sobre matrimonio o pertenecer a una congregación donde continuamente hay enseñanzas sobre los asuntos financieros, obviamente que a veces se producen conflictos, ¿no? Bueno, también es importante que haya acuerdo respecto a las finanzas. En primer lugar, se deben aclarar las posiciones respecto al dinero. Es decir, hay que ponerse de acuerdo cuál es mi posición y cuál es tu posición sobre cómo vamos a usar el dinero, cómo vamos a manejar las lucas. Porque si no hay acuerdo, van a surgir conflictos tarde o temprano. Siempre va a aparecer esto. Preguntémonos para esto, ¿qué cosas son necesarias y qué cosas son de lujo? Ujú. Porque a veces nos adquirimos cosas que en realidad son de lujo
pero no son necesarias, ¿sí? Tal vez si nuestra economía nos permite para tener un televisor por ahí nomás, ¿ah? No el último. ¿Ah? Eh, y lo elegimos, el televisor no es tan necesario. Claro, hoy en día todos dependemos de la tele por ver las noticias, los que gustamos del fútbol, obviamente, prendemos la tele y gracias a Dios que hoy en día no es pecado, porque la gracia cambió eso. Antiguamente era pecado ver fútbol, ir al estadio y otras cosas más. Bueno, el Señor hizo unos cambios, parece, en estas últimas generaciones. Y claro, uno se entretiene, pero no por eso voy a ocupar dinero en algo que es un verdadero lujo. No, hay que ocupar en las cosas que son necesarias. Sí. Eh, Me ha tocado estar en hogares, en hogares, y no, por si acaso paso este aviso, no tiene nada que ver con nadie que sea de Adamaipú, ¿ah? Por si acaso, en donde uno entra a la casa y el equipo musical, pues. Oh, el último modelo. ¿M? Y esto y esto. La tele, olvídense. Y de repente uno mira otras cosas que no las voy a mencionar y dejan bastante que desear y que son más necesarias que las otras cosas pomposas o valiosas que tienen. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se dio prioridad al lujo y no a las cosas que son necesarias. En eso tiene que haber acuerdo entre el matrimonio. ¿Qué van a considerar lo que es necesario y qué es lo que podría ser un lujo? Ahora, si están los recursos para todo, no se preocupe de esto, ignore esta pregunta, pero de lo contrario, téngala muy presente. Vamos a otra pregunta. ¿Cuánto dinero debe gastarse en ropa, en víveres, en la casa, etcétera? Este otro punto también. Por ejemplo, hay personas que son traperos o traperas. Generalmente la mujer es más trapera que el hombre. Y ahí también hay que rayar la cancha, o el matrimonio debe rayarse la cancha, en cuánto más o menos podría gastar en ropa. Porque si se va a ir a la ropa costosa, porque hay ropa, que vale un platal, obviamente le va a consumir todo el recurso, todo el presupuesto que puede tener para el mes o para la semana. Los víveres, que hay que asegurarlo. ¿Cuánto le vamos a dedicar? La casa. Si no tiene casa propia, lo más probable es que esté arrendando. Ya hay una renta a la que hay que responder todos los meses. Y si uno no equipara bien lo que va a invertir en esto o en este otro, obviamente capaz que quede con los dividendos pendientes, se le van a sumar y después para pagar eso se hace una eternidad porque se van sumando los reajustes, los castigos que vienen por no pagar en su oportunidad y olvídese, una serie de problemas. Y han habido casos de hogares, personas que han perdido hasta la casa porque han quedado sin ningún recurso para poder pagar oportunamente. ¿Por qué? Porque gastaron de una manera exorbitante en otras áreas. Otra pregunta. ¿Cuáles cosas son indispensables para el hogar? Bueno, esto también lo tiene que definir el matrimonio. Lo más probable es que muchos de los que están escuchando en este momento ya tienen todo listo, llevan años de casado, ya están, no tienen problemas en estas áreas. Pero los que están empezando, los que hace poco entraron al club de los casados, tal vez tienen claro esto, pero nunca está de más recordarles que es importante, que es necesario el poder
definir qué cosas son indispensables en el hogar, porque no todas son indispensables. Así que es necesario sentarse a conversar sobre qué cosas son indispensables. Ahora, todo esto es ideal tratarlo dentro del noviazgo. Cuando se está en la etapa del noviazgo, estas preguntas son necesarias, sí o sí, porque tienen que definir lo que van a hacer en el futuro, cómo van a tratar la economía. Claro, ya los que llevan años de casado, esto a lo mejor ya lo tienen superado ya. Pero a veces hay algunas diferencias o se producen situaciones que a la larga producen conflicto por muchos años matrimonios que lleven. Entonces, no es malo meditar en estas preguntas. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto se pueden comprar cosas a crédito? Mm, Aquí hay otro punto muy sensible e interesante. Hoy en día es tan fácil endeudarse. Sí, cuando trabajaba en la administración pública, no tenía necesidad de ir a las casas comerciales a pedir tarjetas. Llegaban allá los tipos y por el hecho de estar trabajando en determinada institución, no entregaban al tiro la tarjeta. Llegué a tener las tarjetas de todas las casas comerciales, lo que es Ripley, lo que es Falabella, lo que es Almacenes París, lo que es, bueno, todas las demás. Gracias a Dios, mi esposa nunca fue amante de las tarjetas. Lo justo y necesario. Y las pocas veces que usé, aunque la usé más de una oportunidad, por supuesto, eh, la usé con el sistema de precio al contado en 3 cuotas. Pero, pero, yo me aseguraba de tener valor total de aquello. Y en vez de ir y decir, tome, aquí está, ya se voy a comprar algo por 50.000 pesos. ¿Cuánto cuesta? 50.000 pesos. Ahí están los 50, listo, listo. Sale, no. ¿Qué es lo que hacía? Los compraba a precio contado con crédito. Y ahí, ya, por si acaso, siempre ese colchoncito se veía de a poco achicando. Pero no me afectaba el presupuesto del mes. Lo tenía asegurado. Pero no todos a veces pueden hacer eso. Pero en esto hay que ser muy cuidadoso. Fijar una raya, un límite. ¿Hasta qué punto yo puedo pedir crédito? Porque los créditos al final empiezan a ahogar al titular. Sí. Hoy en día no, las, creo que las tarjetas están todas vencidas, porque llevo años que no las ocupo. Pero y no es que tengo una pensión exorbitante, no. Tengo que hacer algunos malabares a veces para llegar al fin de mes. Pero Dios es bueno, Dios provee, Dios es fiel. Aleluya. Así que no he tenido necesidad de esto, de recurrir al crédito por muchos años. Y creo, tal vez ya no lo haré, no sé. Pero el, el meterse en crédito a veces echa a perder el ambiente familiar. Y el problema cuando usted tiene una deuda y le están cobrando la deuda y sube después, olvídese. Quita el sueño, roba el sueño. Sí. Y ese tiempo que uno podría estar disfrutando como matrimonio se echa a perder porque, y pagaste esto, de veras que debo esto y este otro mes. Un lío, un lío. Bueno, eso hay que fijarlo. Lo segundo, es bueno hacer un presupuesto y respetarlo. Sí. Tristemente, a veces algunas personas que tienen este sistema, usan el presupuesto, no lo respetan. Es decir, seguramente la mayoría de ustedes lo hacen, no sé cuál es la forma, pero antes yo como lo hacía, en una hojita.
las cosas indispensables, todo lo que no podía faltar, listo. Y le asignaba un monto, yo me manejaba y pa. Y dentro de ese presupuesto, lo primero, y esto es un mensaje subliminal, era el diezmo. El diezmo. Al tiro lo ponía al lado para después restarlo a lo que iba a recibir. Lo primero. Y después venían las otras cosas que eran indispensables, las cosas que eran importantes, las que no podían fallar. Y procurábamos siempre con mi esposa respetarlo. Felizmente mi esposa no era de esas personas que batarata, que compran y compran. No, no, no era. Muy económica, muy económica, muy económica. Así que nunca tuve ese problema. Ahora, en esto hay que ser responsable en respetar lo que hemos fijado. Y para ello hay que ejercer dominio ante los gastos. ¿Sí? Porque de pronto uno ve una tentación y si lo compro o no lo compro, no tengo, pero lo que tengo aquí, ah, lo voy a pedir prestado el diezmo al Señor y después se lo devuelvo doble ya. Y sabe que hay cristianos que ocupan el diezmo, invierten en... Y tal vez puede que hasta sea una cosa necesaria, si lo invierten ahí. Y bueno, el Señor sabe que esto es necesario. El problema después es que queda debiendo en la iglesia. No en el local comercial, queda debiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque le alcanzó para un solo diezmo, el otro lo quedó debiendo y después se olvida. Y bueno, el Señor es bueno, y después termina pidiendo perdón al Señor. No, 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 ese no, no. Ahí nunca va a haber una bendición. Hay que ejercitar el dominio ante los gastos. Tengo este presupuesto y lo voy a respetar. Y si aparece esto como una posibilidad, pero no me dan las lucas, no, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya, cuando los voy a juntar y recién ahí, ¡pum! Y cuando usted logra eso, duerme tranquilo. También es importante consultar al cónyuge cuando uno de ellos decide comprar algo costoso. Sí, sí. Porque si es algo costoso y no se puede pagar después o afectó el presupuesto, la familia va a ser afectada. La familia. Y cuando familia, hablo de familia, no solo estoy pensando ahora en el matrimonio, sino también cuando hay hijos. Sí, quizás después le va a faltar la leche a la guagua, al niño. Quizás le van a faltar zapatos al niño que va al colegio, uniformes, etcétera. ¿Por qué? Porque compraron algo costoso. Y cuando el marido llegó a la casa después del trabajo y se encuentra con una tremenda cuestión ahí, y eso, ay, mi amor, te tenía una sorpresa. ¿Cómo sorpresa? Sí, yo lo compré. ¿Y cuánto costó esto? Tanto. ¿Y cómo lo van a pagar? Bueno, de a poco, pues mi amor, ahí nos vemos, ahí nos arreglamos. Ya no produjo alegría el haber adquirido aquel objeto, aquella cosa. Tiene que haber un acuerdo. Si es él el que va a comprar algo caro, consúltelo, consúltelo. Si va a comprar un auto, convérselo con su señora. Sí. Ahora, si tienen los recursos, bueno, ahí tal vez se va a alegrar su señora que le va a dar una sorpresa, pero tal vez el adquirir un vehículo que hoy en día ya no es lujo, es una necesidad, sobre todo como vivimos hoy en día, tal vez eso le puede afectar, o viceversa, que ella de pronto quiera adquirir algo caro, consúltelo, convérselo. Y si ambos están de acuerdo, todo va a salir genial, porque a ninguno de los dos le va a afectar la adquisición de algo costoso, que a lo mejor le va a implicar sacrificio, ahorro, restarse de algunas cosas que al final van a permitirle adquirir aquello que para otros es muy costoso y que tal vez para ustedes o para ellos les puede, eh, tienen acceso a aquello. Ahora, otro punto interesante. Cuando ambos trabajan, conviene
que pongan sus entradas en un fondo común y que planeen cómo invertirlo. Esta es una máxima general, es un consejo general, que cada matrimonio lo va a tratar, lo va a definir según les convenga. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Pero por norma general hay muchos matrimonios que hacen esto, ¿m? Que lo llevan a un saco común y planean cómo invertirlo. Por supuesto que equitativamente y de acuerdo a las necesidades. Bueno, ellos verán cómo lo manejan. Hay otras modalidades, a veces la esposa es la que maneja el dinero. A veces la mujer es mejor administradora de los recursos en el matrimonio que el hombre, ¿sí? Y en ese caso conviene que ella maneje las plata, porque ahí el matrimonio está, la familia está asegurada, porque ella es una buena administradora. Pero si no lo es y el marido es un buen administrador, bueno, que él asuma esa responsabilidad y en pro de la seguridad, en pro de mantener una economía sana, que lo haga él. Pero esto lo decide el matrimonio, qué modalidad, de qué forma van a manejar. Esto es cuando ambos trabajan, por supuesto. ¿M? Ahora, eh, normalmente, aunque esto ha cambiado mucho, es el hombre que trabaja eh, de manera remunerada. La mujer trabaja en la casa, pero no recibe ni uno. ¿Ah? Eh, Cuando estaba mi esposa viva, ella nunca, bueno, cuando pololeábamos ella trabajaba, pero después que nos casamos renunció al trabajo y el Señor me ayudó para que no tuviera que trabajar después. Era otra época también. Hoy en día las mujeres están muy empoderadas, po, y la mujer que no trabaja se considera inútil. Porque lo de la casa es un trabajo en la casa. El problema está que muchos hombres también no valoran que, si bien es cierto, la mujer no sale a trabajar afuera de la casa, lo que hace en la casa no es trabajo. No, eso es el mejor trabajo. Y además es ingrato porque no tiene un sueldo. Sí, no le llevan imposiciones, nada. Al final termina jubilada no por trabajo, sino termina jubilada por edad. Bueno, eso, por supuesto, también tienen que tratarlo y llegar a un acuerdo de cómo hacerlo. Vamos, sí, me quedan 6 minutos, creo que alcanzo a tratar esto último. Otro elemento importante, otro factor importante para mantener una armonía matrimonial es mantener vivo el romance. Sí, sí, porque hay matrimonios en donde generalmente los culpables o las culpas son echadas al hombre, que mientras pololearon, que era romántico. Y después de casado se puso fome, se puso indiferente. Y ese príncipe azul después ya no era azul y tampoco era príncipe. Sí, sí. No, es importante mantener vivo el romance. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay unas cosas que son muy sencillas y que para muchos no tienen importancia, pero dentro del matrimonio sí que cobran importancia. Por ejemplo, mantener el cuidado de la apariencia física. Sí, sí. Ningún marido se va a sentir feliz que al llegar a su casa lo reciba su esposa, toda desguañangacha, con así con el pelo y la ropa choca, que parece pelele, sí, sí, capaz que ni la salude, que ni se atreva a darle un beso de bienvenida o de llegada. No, eso es importante. O el hombre también que después se deja estar y va anda con todo al aire y se infla y va y todo el asunto. Bueno, todos sabemos que físicamente cambiamos después y los años pasan la cuenta, pero no hay que descuidarse. Sí, por lo menos,
estar acorde con un buen marido y una buena mujer. ¿Mm? Eh, no, eh, yo siempre fui esclavo de la barba y el pelo largo. Bueno, a mí siempre me gustó el pelo largo, me ha gustado el pelo largo y la barba. ¿Mm? ¿Y por qué me dejaba barba? Bueno, me dejaba barba, una por la comodidad, que estás afeitando, un lío. Y otra, porque a mi esposa le gustaba la barba, a ella le gustaba. Y cuando me la cortaba, porque en verano suelo cortármela, eh, no le agradaba mucho, decía, ¿y, te dejar crecer la barba ahora? Sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. Bueno, gustos personales de algunas mujeres que le gustan la barba. Hay otras que no les gusta y ahí hay que cortarse la barba. Entonces, esto también tiene que ver un poquito de nuestra apariencia. Si a la esposa le gusta esto, le gusta esto, otras veces, porque la Biblia dice que hay que agradarse el uno al otro, hay que agradar a la esposa y la esposa tiene que agradar al hombre. Entonces, si le agrada tal forma, tal apariencia, bueno, agrádele a ella. Pero siempre es importante el cuidado de la apariencia física, ¿ah? En todo aspecto. ¿Mm? Los desodorantes no son tan caros, tal vez no tiene la posibilidad de tener un perfume francés, un italiano de marca, ¿no? Pero a veces el pachulí salva. Pero por lo menos no andar pasado a cebolla o que nadie piense que uno anduvo haciendo gimnasia, ¿no? Hay que cuidar la apariencia y la presentación física. También es muy bueno considerar las fechas clave. Siempre, bueno, no todas, por supuesto, pero muchas mujeres se quejan que los hombres son olvidadizos. Pasó mi cumpleaños y no me saludó. Y después cuando se lo recordé me dijo, ay, mi amor, se me olvidó. No, eso no se olvida. Así como usted no olvida su cumpleaños, no debe olvidar el cumpleaños de su esposa. Tal vez no tiene los medios para celebrárselo ese día, pero otro día puede ser. Pero por lo menos darse vuelta a ella, abrazarla y decirle feliz cumpleaños, mi amor, que Dios te bendiga. Me dice una mujer, no es tan difícil serla feliz, con tal de dedicarle unos minutos y felicitarla por el cumpleaños, va a ser feliz. La fecha de matrimonio, eso, oiga, hay algunos que pasan de largo. Son fechas que yo aprendí a grabar muy bien. Yo siempre celebraba y saludaba a mi esposa el día 20 de marzo. ¿Por qué? Fue cuando empecé a pololear. Fue la vez cuando ella me dio el primer beso. Y de ahí empezamos a pololear. Siempre la saludé para el 14 de abril, que fue cuando nos prometimos matrimonio en un altar. Y así la fecha de los cumpleaños. Y otras fechas íntimas nuestras propias, de vez en cuando las recordamos. Eso, ¿sabes? Ayuda a mantener vivo el romance. También es importante y necesario crear espacios de tiempo para ambos cónyuges. Sí, de vez en cuando es bueno salir a caminar juntos. A mí me encanta, y no por envidia ahora, aunque el diablo a veces me saca pica, pero me encanta ver esos matrimonios independientes de la edad que sea. Cuando van caminando, me topo con ellos tomados de la mano y van caminando. Aquí Avenida Las Torres, para los que conocen el sector donde vivo, es un bonito lugar, práctico para salir a caminar en la tarde. Es rico eso, ¿no? Caminar. Fíjese que aquí no sé, tal vez ya no están, ya con vida, no sé, porque hace tiempo que lo he hecho de menos. A un matrimonio viejito, yo creo, calculo que unos 80 90 años tendrían los dos. Y siempre los viejitos, todas las veces que los vi juntos, tomados de la mano, siempre tomados de la mano. Varias veces conversé con ellos, los felicité, y etcétera, etcétera. Pero es necesario crearse tiempo. Salir de vez en cuando, dar una vuelta. A lo mejor no hay muchos recursos, pero mire, no necesitamos ir a las Torres del Paine para pasarlo bien. No. A veces cerca podemos encontrar una plaza, sentarnos ahí,
Dar una vuelta en la noche, bueno, ahora no, porque están muy helados, a no ser que usted tenga malas intenciones y quiere que su cónyuge se resfríe y se despache. No, pero, pero de vez en cuando, mirar la luna juntos. Bueno, tal vez cuando uno es romántico así, todas esas cosas tienen valor, pero si no es romántico, claro, ahí nada le va a llamar la atención. De vez en cuando escuchar música juntos. Sí, ¿por qué no? Leer libros juntos. Tener espacios para leer la Biblia juntos. Ah, ya se puso fome ya. No, pues acuérdense que somos cristianos, sí. Bien, aquí viene lo último. Unión en la vida espiritual. Es importante establecer un altar familiar. Cuando digo un altar familiar, esto es un lenguaje simbólico, no, no que vaya a ser un altar usted, no, no, no. Sino que un tiempo donde usted y su esposa o su esposo, donde usted, su esposo y sus hijos pueden dedicar tiempo, aunque sea porque tal vez por diferentes razones no puede todos los días, pero una vez a la semana, donde haya un devocional, haya un buen tiempo de oración y, ¿por qué no cantar también un coro, un himno? No sé. Ese tiempo es rico, ese tiempo es rico. Sí, aprovecharlo. No debemos olvidarnos que somos cristianos. Sí, y por sobre todas las cosas dependemos y nuestra armonía matrimonial depende de Cristo. Y no, nunca olvidar esto, es muy necesario que somos miembros los unos de los otros. Si bien es cierto, Pablo está hablando de la iglesia aquí, que somos miembros los unos de los otros, pero en el matrimonio con mayor razón, porque también somos miembros el uno del otro. Veamos qué es lo que dice Pablo en Efesios 4, 22 y 27. Voy a ir terminando con esta cita. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciada, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno a su prójimo, el esposo a la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Ya, si se enojaron, bueno, está bien, el enojo es parte de, hasta Dios se enojó, hasta Cristo se enojó. ¿Ah? Pero el problema es que podemos pecar. Dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya, si se produjo una situación determinada, no nos vayamos a la cama enojados, porque lo más probable es que uno va a terminar mirando para el rincón y el otro para la orilla. Y eso no es bueno porque al otro día la actitud se va a mantener, lo más probable. Por eso dice ahí que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que no nos vayamos enojados y el otro día siga. No, no, no. Y algo muy importante, hermano, porque aquí hay que tener mucho cuidado. Ni deis lugar al diablo. Sí, el matrimonio debe cuidarse el uno al otro y como matrimonio no deben dar lugar al diablo, porque el diablo es malo. Acuérdense que el ladrón, que es una alusión clara a Satanás el diablo, es una semejanza, vino a hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Hay algunos que leen, hay algunas versiones que dicen robar. Me quedo con hurtar, porque dentro de la legislación, dentro del Código Penal, el hurto es diferente al robo. El hurto es cuando alguien saca algo sin que se note y sin causar daño. Y nadie se da cuenta solamente cuando lo necesita y no está, no está, no está, no está. No se dio cuenta cuando desapareció. Así es, hay muchas cosas que el diablo a veces hurta en la relación matrimonial y no se dan cuenta cuándo fue eso y cómo fue. Entonces no hay que dar lugar al diablo. Y
El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, aquí derechamente está dirigido a los varones. Y nunca está mal repasar esto. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire qué lindo. Mire qué interesante. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Yo sé que ninguno de nosotros aborrecemos nuestra carne, nuestra vida, nuestro cuerpo, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia. Mire la comparación que hace. Y esta es la tremenda razón que da. Y con esto termino. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Esto. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Disculpen los 5 minutos que me extra límite. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.